Hay sagas que, cuando las mencionas, provocan una sonrisa nostálgica, pero pocos recuerdan el verdadero monstruo que fueron en su momento. Y Tenchu es el rey de esa categoría. Y cómo no, fue el primer juego que nos miró a los ojos y nos dijo, Anoye, ¿y si los ninjas no fueran superhéroes de anime sino asesinos silenciosos, que viven con miedo, obedecen órdenes terribles y cargan la muerte como si fuera parte de su desayuno? Desde el primer minuto Tenchu te ponía en la piel de Rikimaru y Ayame como si te dijera, bienvenido al trabajo peor pagado del Japón feudal, donde un error te cuesta la cabeza, literalmente. Y lo mejor es que ni siquiera sentías que estabas jugando, sentías que te estabas infiltrando de verdad. Porque antes de Tenchu, los juegos hablaban de ninjas, pero nadie había tenido los pantalones de hacerlos así de crudos, así de reales, así de sucios. Lo más loco es que Tenchu llegó antes de que la industria supiera como diablos hacer sigilo en 3D. A Metal Gear Solid estaba a punto de salir. Thief estaba en pañales, pero Tenchu ya estaba ahí haciendo cosas impensables para el 98 antechos, sombras, rutas secretas, asesinatos silenciosos y, por supuesto, la barra de detección. Esa maldita barra que te subía la presión como si te estuvieran apuntando con un arma en la vida real. Hoy suena algo básico, pero en ese momento era como descubrir el fuego. No había una fórmula, no había un manual. Todo estaba siendo inventado sobre la marcha. Y Tenchu lo hizo con una visión tan clara que hasta sus bugs parecían parte del encanto. Porque sí, Tenchu era brillante. Pero también era una PlayStation un retorciéndose para correr un juego que quería ser más de lo que la consola podía. Cámaras rebeldes, guardias con oído de murciélago, físicas que prácticamente no existían. Y aún así, lo amábamos. Nadie dejó de jugar Tenchu por los bugs, si acaso los recordamos como historias de guerra. Güey, ayer un guardia me escuchó desde el otro lado del mapa o me caí de un techo que ni siquiera estaba ahí. Era simplemente hermoso. Pero lo más poderoso de Tenchu no era su jugabilidad, era su tono, ese Japón oscuro, silencioso, donde el honor no era una fantasía sino una sentencia de muerte. Los niveles parecían pintados con tinta. Las flautas del soundtrack te perforaban el alma, los pasos sobre la madera te hacían contener la respiración. Y luego estaban ellos, Rikimaru y Ayame, en una dupla adelantada por lo menos 10 años a lo que cualquier otro estudio estaba haciendo. Él, riguroso, disciplinado, casi religioso en su visión del deber. Ella, impulsiva, violenta, emocional. Dos maneras de entender la vida ninja, dos filosofías chocando, dos energías completamente distintas dentro de la misma misión. Eso le dio al juego una rejugabilidad que la industria tardó años en replicar. Muchos creen que Assassin's Creed inventó la idea de cambiar la historia según el personaje que elijas. No, hermano. Esto ya se hacía aquí, cuando los juegos venían en una caja cuadrada y el disco era plateado. Y luego hablemos del elefante, la habitación en el soundtrack. Noriyuki Asakura no hizo música para un videojuego. Hizo rituals, hizo tensión pura. Hoy escuchas 3 notas de la banda sonora y te acuerdas del olor a sangre digital, del sonido de un cuello rompiéndose, del viento pasando entre las hojas mientras te escondes en un tejado, esperando al guardia perfecto. La música de Tenchu es parte del ADN del juego. Sin ella, todo se cae. Con ella, todo parece una película de samuráis, mezclada con un documental de National Geographic sobre psicópatas silenciosos. Pero lo que dispara la nostalgia en automático es Tenchu 2 and Birth of the Stealth Assassins, la precuela, el pico creativo de la saga, la joya que muchos consideran incluso mejor que el primero. La historia era más trágica, más humana, más densa, el mundo era más grande. Las herramientas estaban más pulidas, y el editor de niveles fue tan adelantado a su tiempo que no tenía sentido que existiera en la PS1. En serio, era como si te dieran un Mini Dreams pero 20 años antes. Y el final, el final. Tenchu 2 te deja vacío, te deja pensando en te deja mal, porque Tenchu nunca fue un juego de héroes. Fue un juego de consecuencia, y ese final es una bofetada emocional que todavía duele. Y entonces, justo cuando todo iba tan bien, la saga empieza su declive. No por falta de ideas, sino por cambios de estudio. Decisiones extrañas, ports rarísimos, spin-offs que nadie pidió y versiones hechas al aventón. Tenchu nunca tuvo una casa estable. Siempre estuvo cambiando de manos, como si fuera un proyecto hermoso que nadie sabía cómo cuidar. Había oro ahí, pero lo trataron como si fuera bronce. Guay, poco a poco, el ninja más influyente del gaming empezó a desvanecerse, no porque la gente lo dejara de querer, sino porque quienes lo manejaban no supieron cómo llevarlo al futuro. Y aquí viene el plot twist, digno de una novela de espías en FromSoft. Los papás de Dark Souls, los arquitectos del sufrimiento moderno, los que te provocan ansiedad con un sentido artístico impecable, compran los derechos de Tenchu. En SAS manos podían revivirlo. Y de hecho,
empezaron a hacerlo. Su idea inicial era un Tenchu moderno, oscuro, brutal, con mecánicas refinadas, pero el proyecto fue mutando, cambiando, transformándose, hasta que dejó de llamarse Tenchu y se convirtió en Sekiro en Shadows Die Twice. Y aquí es donde te das cuenta de algo: Sekiro es Tenchu. Es Tenchu con presupuesto, con músculo, con una visión actualizada. Es Tenchu con parries que te rompen el espíritu, con un Japón estilizado y violento, con caminos verticales, ganchos, sigilo, ejecuciones y una profunda filosofía ninja. Todo grita Tenchu sin decir su nombre. Es como si From Software dijera: no podemos revivir al ninja, pero podemos reencarnarlo en esta máquina asesina llamada Lobo. Y funcionó. Funcionó tan bien que muchos fans hoy consideran a Sekiro el sucesor espiritual definitivo. Pero también duele un poco. Duele porque es la prueba de que Tenchu tenía el potencial de ser gigante en esta época. Si alguien hubiera apostado por él a tiempo, Tenchu fue un pionero. Fue valiente. Fue diferente. Fewing estuvo tan adelantado a su tiempo que la industria tardó años en entender lo que había logrado. Si hoy existen juegos como Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, Splinter Cell, Dishonored o el propio Sekiro de la manera en que los conocemos, es porque un ninja silencioso abrió el camino cuando nadie más se atrevía a intentarlo. Y al final ese es su legado a DC, un legado ninja, un legado discreto, un legado que prefirió la sombra a la luz, pero que marcó para siempre la historia de los videojuegos. Y esa es la ironía más hermosa de todas: en Tenchu cambió el mundo de los videojuegos, sin hacer el más mínimo ruido. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y contarme en los comentarios cuál es tu recuerdo favorito de esta increíble saga. Nos vemos en el próximo video.